Bueno, vamos a hablar de eso, tengo mucho para comentar de eso, pero quiero arrancar con un tema que es el que nos tiene mal a todos, absolutamente a todos. ¿Qué va a pasar con esta situación total y absolutamente descontrolada que existe con este aumento de precios que ya no tiene nada que lo contenga? Es como si ya nada, todo se pudiera hacer, los comerciantes, bueno, todo, aumentan los precios como sea, ya nadie controla nada. Es como un sálvese quien pueda. Y obviamente en ese sálvese quien pueda, los que no se salvan son, lamentablemente, bueno, como siempre, los sectores más vulnerables, que en estos días tuve oportunidad de conversar con distintas gente, fui a buscar eso, a buscar, no información, sino que me comenten la realidad. Y muchos me comentan que es una odisea diaria, un desafío terrible, conseguir lo mínimo, imprescindible, necesario, como por lo menos para ya no pensar en que van a comer un plato de comida, sino dice para asegurarnos, por lo menos para que podamos ir a dormir y podamos dormir, porque si tenemos la panza vacía no dormimos, por lo menos para tomar una taza de mate cocido con pan. Esa es la realidad que viven muchos. El tema es, ¿quién le pone el cascabel al gato, como se dice? ¿Quién para esto? Ya nomás vamos a recibir a quien es nuestro querido amigo, por supuesto, nuestro economista de cabecera, como digo, con quien siempre recurrimos para que nos explique este tema, qué pasa con el tema de la economía, el dólar que baja, que sube, pero la realidad es que estamos muy mal. Y a la vez también yo, lo voy a decir yo, para mí ya es diputado nacional. Lo único que falta es que se formalice la elección del 22 de octubre que viene y a partir de ahí ya será oficial, pero para mí ya es diputado nacional. Lo vamos a recibir con mucho gusto, como digo, a nuestro economista de cabecera, mi querido amigo, el doctor Julio Moreno. Julio, ¿cómo te va, Julito? ¿Cómo estás? Hola Daniel, muy bien, muchas gracias por todos tus buenos comentarios. Bueno, pero falta el segundo tiempo, así que estamos preparándonos para jugar este segundo tiempo. Y sí, bueno, si la gente nos sigue apoyando como lo hicimos con las PASO, obviamente estaré presentando los altos. Ya vamos a hablar de eso. Hay un viejo dicho que dice, no hay que ponerse la piel del oso antes de cazarlo. Y otro que dice, no contemos los cuchis antes de la aparición, pero por todo lo que pasa, aparentemente esto va a suceder. Pero lo dejemos al tema, porque obviamente quiero también hablar de ese tema con vos, pero arranquemos con esto, como yo decía al comienzo. Bueno, vos también lo sentís, lo vivís, tanta gente que te consulta. ¿Cómo paramos esto? Porque hoy, Julio, da la impresión de que esta es una anarquía absoluta, que cada uno hace lo que quiere, los comerciantes le echan la culpa a los proveedores, a los súper, a los mayoristas, y esto a los que son las grandes cadenas proveedoras. Lo cierto es que los más humildes son los que pagan el pato. ¿Cómo está este tema? ¿Cómo salimos de este pantano? Bueno, mira, Daniel, para empezar, voy a hacer una crítica muy fuerte, obviamente. Creo que estos muchachos, este gobierno, está haciendo medidas ni siquiera para llegar, es para durar. Y son medidas totalmente aisladas que tampoco nos va a dejar ningún beneficio y por supuesto nos va a dejar mayores deudas. Y el ejemplo, obviamente, es la devaluación que se hizo el lunes pasado, de la semana pasada, en donde se ríen, es un compromiso con el Fondo Monetario, no fue hablada, no fue hecha, y este 22% que hubo de devaluación, automáticamente en un día o dos pasó a precios. En muchas empresas entre un 20 y un 25%, y bueno, también tener un poquito de especulación, o de decir, bueno, sí, ¿a qué precio voy a conseguir yo mis insumos? Que en definitiva, ¿cuánto vamos a hablar? Si vamos a hablar de la inflación que vamos a tener proyectada y cuánto tiempo voy a demorar en conseguir los insumos para directamente proveer de todo lo que pueda vender,
va a ser complejo, así que hay una cuota también de especulación. Bueno, eso, en definitiva, ha jugado en contra de este gobierno, porque al otro día aumentó todo, o sea que es como si no hubiera hecho absolutamente nada, y eso lo ves puesto hoy en los precios. Pero bueno, obviamente ya empezarán las luchas de decir de los gremios, cuánto más se va a aumentar, ya el gobierno prometió una suma fija, está esperando que vengan de Washington, que arregle con el fondo, con el Banco Mundial, con el BIRC, etcétera, a ver cuánta plata pueda conseguir, que estamos arrastrándola, ya estamos arañándola, gastando la olla, como yo digo, estamos pidiendo limón, y el caso típico es este préstamo que nos hizo Qatar para pagar algo de los intereses que estamos debiendo. Así que realmente la situación no es de las mejores. Mis críticas que yo hago a esta devaluación es una devaluación que no sirvió obviamente para nada, pero si realmente quisiéramos parar la inflación, no tenemos que pensar de hablar de un plan platita, tenemos que hacer un plan integral. ¿Cómo vamos a hacer para bajar o no hacer más emisión monetaria, bajar los gastos del Estado? O sea, tiene que haber todo un conjunto de medidas para poder lograr de que se estabilice, tengamos un dólar competitivo, y no estas medidas que realmente nos descolocan, porque vos les preguntas a los exportadores, qué suerte que tienen, se les aumentó el dólar a 3.40, y lo primero que te dicen, aumentó el dólar a 3.40, pero los costos internos subieron más. Claro. Entonces, no hicieron nada. Claro, no sé. exacto. Sí. Ahora, bueno, como ustedes saben, el doctor en Economía, Julio Moreno, es candidato, ya es formalmente candidato a diputado nacional por lo que es la Libertad Avanza, el espacio político que lidera y conduce Javier Milei, y si en Salta, pero en todo el país, pero particularmente en Salta, hicieron una elección espectacular. Por eso yo de ahí digo que ya prácticamente es como un diputado nacional, si se repite esto en octubre, pero ya vamos a ir ahí. Ahora, como parte importante, por su condición de economista, de doctor en economía, de Julio Moreno, yo te voy a preguntar una cosa, y te conozco de toda la vida. ¿Por qué son tan malos ustedes en la Libertad Avanza? ¿Por qué son tan malos? ¿Por qué provocan tantos desastres para los argentinos? Al menos eso es lo que dice el gobierno. No, es al revés. Milei no tiene un ministerio, Milei no tiene una secretaría, Milei no es gobierno. Entonces no sé por qué echarle la culpa a Milei, cuando en definitiva la culpa concreta la tiene el gobierno, y especialmente, obviamente, el candidato a presidente y actual ministro de Economía, que no ha sabido interpretar la decisión de las personas, por eso ha hecho la elección que ha hecho. Así que te diría que no le echemos la culpa a Milei. Milei viene con una serie de proyectos, que está un plan, ya tiene un plan hecho, qué es lo que va a hacer, cómo vamos a hacer, o cuál es el objetivo de tener un país vivible, un país cómodo, un país seguro. Obviamente esto no va a ser de un día para otro, pero ese es un plan, y ese plan por supuesto tiene que ir acompañado de políticas de Estado que se respeten a través del tiempo, y por supuesto a través de los gobiernos que puedan venir. Así que no le echen la culpa a Milei, porque es fácil echar la culpa y después decir, bueno, la culpa tiene acá estamos acostumbrados a echar la culpa a la guerra, estamos acostumbrados a echarle la culpa a la sequía, estamos acostumbrados a echarle la culpa a cualquier persona, cuando en definitiva vemos que muchos países con la misma problemática que han tenido, hemos padecido todos, no les ha ido tan mal, siguen exportando, no tienen inflación. Así que la verdad que si es por pretextos, lamentablemente a esta gente le sobran pretextos. Y ahora hay una cosa que yo no entiendo, porque si sacamos una foto hoy de lo que es el país, vemos desocupación, inflación, economía informal, gente pobre, mucho más pobre, indigentes, todas esas fotos que vemos es que este gobierno, y estos gobiernos, no solamente en los últimos 50, 60 años, nos han llegado a esa situación. ¿Por qué el crecimiento de Milei en los últimos 2 años? ¿Y por qué? Porque la gente ya no confía. Hoy es el voto esperanza, el voto futuro, el voto que la gente quiere
que algo y que cambie algo, porque ya fracasaron todos los otros gobiernos. Así que ese es el problema, y que no le echemos la culpa a nadie, porque este gobierno siempre se encarga de echarle la culpa a alguien, nunca han sido. Entonces, acabemos ya con eso, hagan un mea culpa y digan, sí, tienen razón, nos equivocamos porque hemos empezado a emitir más dinero, eso genera inflación, hemos hecho medidas populistas, hemos reemplazado las teorías políticas por el asistencialismo. Entonces todo ese tipo de cosas nos está haciendo, y obviamente nos hace mal. Entonces, que también pedirle al gobierno que haga un mea culpa y que no eche la culpa, porque si es por echar la culpa, la verdad que me parece una locura, cuando en definitiva Milei no tiene ningún tipo de culpa de lo que está pasando, ¿no? Ahora, este tema, yo coincido, hace años, hace mucho que lo apunto a esto de que el gobierno siempre tiene la culpa a otro, ¿no? La guerra de Ucrania y Rusia, la pandemia, después, bueno, fue todo. Pero no solamente lo responsabilizan a ustedes, a La Libertad Avanza, con el tema económico, con el tema de lo que fue la devaluación, la disparada del dólar, sino también ahora, Julio, lo acusan a que ustedes están incentivando los saqueos. Mirá hasta dónde llegan, ¿no? Otro error. Acá hay un planteo muy fácil. Ahora, fíjate vos, para que más o menos tendrás, si lo vamos a hablar en términos económicos, han subido todo un 25-30%. Pregunta, ¿subieron los sueldos en la misma proporción para ir a comprar la misma cantidad de bienes y servicios que se compraban antes? No. Obviamente, estamos esperando que venga Sergio Massa de Estados Unidos, va a anunciar un bono, un plan platita, aumentos de sueldos, etcétera, etcétera. Obviamente van a ser más inflacionarios. Entonces ya ahora estamos entrando en un proceso de recesión. Esa palabra que le tenemos tanto miedo, recesión, disminución de ventas. Disminución de ventas significa que muchas empresas se quiebran, empresas, gente que queda afuera. Bueno, eso es lo que está pasando. Entonces, no vengan a echarle la culpa, porque la verdad, Milei lo único que ha hecho en estos últimos años, o en estos 2 años, es hacer una crítica a la clase política de que no ha sabido llevar y dirigir al país a los niveles que tendríamos que haber seguido para que sea un país, no te voy a decir mejor ni peor, igual a los países limítrofes, sin ir más lejos. Entonces, que no empecemos a echar la culpa, porque es fácil echar la culpa, y que Miguel va a venir, va a hacer esto, que va a hacer lo otro. Señores, esperemos a ver qué es lo que pasa. Este país, hoy estamos viviendo una crisis muy fuerte, con un proceso inflacionario, y te digo más, Daniel, ya como primicia, este mes y el mes que viene vamos a tener 2 cifras de inflación. 2 dígitos. Fíjate vos hasta dónde vamos a llegar, y bueno, ¿a quién echarán la culpa? No sé, qué sé yo, al canario que no están todas las 6 de la mañana para que se despierten a trabajar la gente. Julio, me parece una locura lo que está pasando. ¿Qué duda tenés que ustedes van a tener la culpa? Han encontrado a alguien perfecto para echar la culpa. Te digo más, hablando acá en Salta, con amigos en común, que tenemos de años, y me decían, ¿y vos qué querés? ¿Cómo crees que las cosas no van a estar mal? Si cuando Milei salió y dijo que estaba listo para asumir la presidencia al día siguiente, lo que hizo con eso fue empezar a argumentar cosas para llamar a la desestabilización. Escuchá lo que dicen, Julio. Mira, Daniel, y hay otro tema que me lo acabas de decir y yo tampoco te lo comenté. El tema de estos saqueos, yo todavía no los creo. Son simplemente personas inescrupulosas, grupitos, que están aprovechando obviamente esa desorientación de la gente. Así que no es tan así, ni echarle la culpa, porque tampoco pasa por ahí. O sea, estos son errores del gobierno, y que si vamos a hablar de desestabilización, hay cosas que por encima de la misma economía es que nos lleva a estos conflictos. No te olvides lo de Alfonsín o de la Rúa, que ya hemos vivido situaciones parecidas, y que dentro de la constitucionalidad o dentro de la institucionalización, bueno, tuvieron que adelantar las elecciones, asumir nuevos presidentes. ¿Pero por qué? Porque era inviable el modelo que ellos tenían, o el modelo que tenían. Así que él lo planteó
incluso hasta para darle la tranquilidad a la gente de que hay un recambio, hay gente que está dispuesta a asumir el riesgo y a asumir el compromiso de sacar adelante el país. Lo veremos desde otra perspectiva, no lo veremos como decir este es golpista o esto es lo que sea, al contrario, nosotros somos grandes defensores de las instituciones, al contrario, totalmente equivocado. Vamos al tema el doctor Julio Moreno, candidato. Como digo, si es candidato a diputado nacional, las PASO, era precandidato, las PASO lo pusieron ya en el estatus de candidato, y de acuerdo a lo que marcan, y dentro tengo para comentar con la audiencia, después que terminemos la charla con vos, Julito, para comentar lo que son las 5 encuestas que se van conociendo hasta ahora de lo que es la perspectiva, la proyección hacia lo que es el 22 de octubre, y las 5 encuestas, 5, lo dan como ganador a Milei en todos los escenarios. Hay 4 que hablan de una segunda vuelta, un balotaje, y hay una en particular que dice que, ojo, porque lo más probable es que hay casi más de 10 millones de personas que no fueron a votar y que ahora seguramente un buen porcentaje lo harán, y dice no hay que descartar que Milei gane en primera vuelta. ¿Cómo lo están viviendo ustedes de dentro de lo que es La Libertad Avanza este tema, Julio? Bueno, nosotros somos muy optimistas, es más, pensamos que sí íbamos a ganar en primera vuelta. Y bueno, la etapa de la transición va a aumentar un poquito más, entonces se va a tener más tiempo para analizar los pros y los contras del gobierno. Pero obviamente si la gente sigue apoyándonos, te diría que sí, que no deja de ser una variable más que interesante para ganar en primera vuelta. Así que no es un tema que nosotros descartamos, al contrario, estamos muy contentos por un lado, y con mucha responsabilidad por el otro, Daniel. Exacto. Lo último, y te libero porque sé que tenés un compromiso con medio colega. ¿Qué le decís a aquellos que, porque también aparece el tema del miedo, con Milei dice ojo con el CONICET, ojo porque se van a vender los órganos, ojo porque la gente va a poder salir armada en la calle, ojo porque lo van a perseguir al colectivo LGTB+, bueno, un montón de cosas que dicen ojo, como si Milei fuera el cuco. ¿Qué les decís a aquellos que están con esa angustia o ese miedo, o por lo menos esa incertidumbre, Julio? Yo lo que les digo es que vamos a empezar a hablar de eficiencia, de eficacia, y en función de eso vamos a empezar, o se van a tomar, yo no, por supuesto, a través de leyes que las vamos a discutir, pero sí ver cómo mejoramos en todos los aspectos la gente que trabaja. Por de pronto, el miedo lo tiene que tener la clase política, que sabe que se van a quedar sin trabajo, pero la gente que trabaja, que cumple, al contrario, va a ser un honor que sigan trabajando para nosotros, así que no lo veo como el gran problema para que se preocupen. La gente ya sabe, la que produce, la que genera investigaciones, desarrollo, trabajo administrativo o lo que fuere, esa gente va a seguir trabajando. Lo que sí se va a acabar con los ñoquis, con la gente que no produce, con la gente que sabemos todos que están generando un gasto excesivo para el gobierno. Entonces, ahí es donde tenemos que apuntar, a la gente que no produce concretamente. Así que se queden tranquilos los que sepan que están produciendo, que están haciendo un futuro mejor para Argentina, esa gente va a seguir trabajando. Ahora, en campañas podemos escuchar cualquier tipo de comentarios. ¿Por qué? Porque están generando el caos, están generando la discusión, están generando el miedo, y yo te diría que es al contrario. Acá las decisiones se van a tomar en conjunto y van a ser consensuadas. Acá no va a ser cosa de decir de un día para otro pasa tal cosa, otra pasa tal otra. Así que las decisiones en conjunto. Lo que sí, y es fundamental, acabar con la burocracia que existe en todos los estamentos del Estado. Uno de esos es, por supuesto, achicar la cantidad de ministerios y las cadenas intermedias de secretarios, secretarias, choferes, jefes de gabinete, etcétera. Eso se tiene que terminar. Tiene que llegar el beneficio, que eso me lo dicen, el beneficio tiene que llegar directamente al beneficiario y no con esa cadena burocrática que no le llega ni el 10% de las asignaciones, por ejemplo, para determinadas actividades. Así que eso sí, empecemos a hablar de eficiencia y eficacia. Ahora, no entremos en el temor, no entremos en el terror, porque están diciendo, sí, pasa esto, pasa lo otro.
fundamentalmente lo niego totalmente. Vamos a empezar a hablar de eficiencia, de eficacia, y por supuesto que se queden tranquilos los que trabajan, los que no son ñoquis y los que contribuyen al crecimiento del país. Es todo lo que te podría decir. Exacto. En campaña pueden decir cualquier cosa, Daniel. En campaña van a decir cualquier cosa. Ahora, qué laburo, porque todo esto que plantea Milei, yo por ahí le digo, che, ojo, pará, Milei puede tener la idea, pero tiene que pasar por un congreso, porque él no va a tener la suma del poder público. Hay una república, hay un poder legislativo, y el Congreso, diputados y senadores van a tener un rol importante, así que gran laburo te espera si llegas a una banca en diputados, que yo calculo que, no calculo, estimo que sí, si todo se repite, ¿no? Sí, Daniel, y desde ya te digo, vamos a defender con Emilia, vamos a defender todos los proyectos que beneficien a Salta y a la región. Así que desde ya te diría que vamos a ser grandes defensores, porque tampoco vamos a escuchar ni nadie nos va a llamar para decir levanta la mano en este sí, en este no, porque tenemos esa libertad. Nadie nos ha condicionado ni nos va a condicionar. Otros sí tienen, decir ahora levanta la mano, ahora no levantas la mano, o sea, ahora votás o no votás. Así que esa es la tranquilidad que yo me doy, por decir, puedo ser totalmente libre y defender los intereses de Salta y por supuesto de la región. Así que desde ya sé que es un compromiso bastante duro, va a haber un trabajo importante, pero fundamentalmente para beneficiar a Salta y sus alrededores, porque a muchos políticos parece que las luces, el asfalto, qué sé yo, de Buenos Aires les hace mal. Bueno, nosotros seguimos y vamos a seguir trabajando para este engrandecimiento de Salta, que tanta falta y tanta necesidad tiene, así que eso es lo que nosotros queremos hacer. Exacto, las marquesinas, ¿no? Hay un montón, pueblerinos llegaron a la capital y las marquesinas lo marearon. Doctor Julio Moreno, como siempre un gusto charlar con vos, lo seguiremos haciendo a medida que avance la campaña. Así que bueno, te mando un fuerte abrazo como siempre y gracias, Julito. No, gracias a vos, Daniel. Aprovecho para saludarte, por supuesto, nuevamente a tu equipo y por supuesto a toda tu audiencia. Gracias, gracias.